la parte de la introducción, el marco teórico. Ahorita estamos más en lo que es el análisis. Queremos fundamentar, ¿no?, cómo ha sido esa evolución los 10 años en el sector de servicios, cómo ha ido creciendo. Por ejemplo, uno de los pioneros de este sector es Gastón Acurio, figuras representativas, ¿no?, que han ayudado a que las franquicias tengan ese nivel de alza en las estadísticas, ¿no?, en los últimos tiempos. En verdad queremos nosotros, ¿no?, ahondar más del tema. ¿Qué es lo que usted nos puede decir? Porque nosotros tenemos que hacer extractos, ¿no?, relevantes después para nuestro trabajo. Ok. Bueno, en principio, desde PROMPERÚ se ha venido trabajando en una iniciativa que se llama Perú Mucho Gusto. De hecho, esta iniciativa lo que ha podido generar a nivel regional, un poco destacar la gastronomía en diferentes exhibiciones que se hace a través de los eventos de Perú Mucho Gusto. Luego Gastón pues toma esa idea y lo convierte en Mistura, ¿no? O sea, Mistura viene a ser la consecuencia de esta iniciativa que aún se sigue dando. O sea, venimos trabajando el tema de Perú Mucho Gusto, ¿no? Entonces, nosotros, si bien es cierto, tenemos una serie de segmentos que se han venido desarrollando, pero uno con mayor protagonismo y también de un esquema mediático es el tema de la gastronomía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, muchos reconocimientos a nivel internacional. Tenemos más de 1.500 restaurantes fuera, que hacen que de alguna forma digamos la gastronomía peruana pues se lleve a través de estos cocineros o peruanos, muchos de ellos que han migrado y por una forma de generar una actividad económica se ha inclinado mucho por el tema de la cocina. Entonces, eso ha sido un poco los antecedentes de los impulsores. La marca Perú también es otro impulsor importante, ¿no? Hay un tema también interesante desde el punto de vista que acá tenemos también escuelas gastronómicas. 30% de los alumnos que estudian en Degalia, en el Gordon Blue, acá de Lima, son extranjeros. Vienen muchos extranjeros a desarrollar un poco el esquema, ¿no? Hay más de 220.000 restaurantes acá en el Perú. O sea, hay una diversidad. O sea, hay un inventario, como dicen, cuando uno hace un análisis de mercado, tú primero ves cuál es la vocación que pueda destacar o caracterizar, ¿no? Entonces vas a encontrar una oferta, vas a encontrar habilidades, capacidades por gente que empíricamente lo ha desarrollado o con aquellas otras que han estudiado y se han inclinado a desarrollar mucho más una gastronomía más sofisticada, llamémoslo de esa forma, ¿no? Hace 6-7 años atrás se desarrolló todo un plan, una estrategia para impulsar la gastronomía, que iba desde el punto de vista no solamente del tema de difundir lo que es la cocina, sino también de recetarios, envíos de cocineros afuera. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio con Corea, un cocinero peruano puede laborar directamente en Corea sin ningún problema. Entonces, ya hay algunos tratados de libre comercio que ya incorporan al elemento del cocinero, ¿no? Tú sabes que muchos se ofenden cuando tú dices chef, ¿no? No, a mí no me digas chef, yo soy cocinero, yo trabajo en la cocina, ¿no? Entonces el término del cocinero es el que no es ofensivo, ¿no? Entonces, además llegan pues al Perú una serie de turistas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay más de 3 millones de turistas que ya hay al país. Y, por ejemplo, 29% son de Chile. ¿Y por qué comento esto? Porque el paso principal de llegada que tienen los chilenos es la frontera que existe con Tacna, ¿no? Entonces, el 30% de los chilenos que llegan a Tacna van exclusivamente a comer. 30%.
Claro, en realidad todos llegan a comer, pero vienen a hacer otro tipo de actividades. Y como consecuencia de esas otras actividades, comen. Pero quien va específicamente con el turismo gastronómico son el 30%. De hecho, si uno ve en la estadística, hay un dato interesante, ¿no? 40% de los turistas han llegado al Perú únicamente para hacer turismo gastronómico. Sí, también. Yo he estado, por ejemplo, hace 2 semanas en Panamá y me comentaban los panameños que vienen los fines de semana, ¿no? O sea, arman grupos de amigos, vienen a comer, turismo gastronómico puro, y se regresan. En la zona norte, por ejemplo, los ecuatorianos bajan a hacer playa, la zona de Piura, Tumbes, y pues están ahí alimentando. Entonces, esto, tenemos escuelas que, por ejemplo, en el caso de la Universidad San Ignacio Loyola, ha incorporado, ha llevado a la Universidad a Miami, y ahí tiene la formación de gastronomía, ¿no? Sí, también. Entonces, todos estos elementos confluyen para que la gastronomía se convierta en un producto interesante. Pero no solamente desde el punto de vista del comensal, sino también de las inversiones, ¿no? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, conceptos, ¿no? Donde no es simplemente un sitio donde tú vas, te sientas, comes y te vas, sino que hay un concepto de por medio, ¿no? La forma como está la infraestructura diseñada, los mobiliarios, el ambiente, el tipo de servicio. O sea, es mucho más añadido que un simple plato de comida. Entonces se han generado muchos conceptos de negocios, ¿no? Con la finalidad justamente de buscar la posibilidad de generar pues algunos intereses de inversiones y se lo puedan llevar al extranjero. Entonces, además de haber creado esos conceptos, lo han manualizado y se han convertido en franquicias, ¿no? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, hace 2 días yo he estado con un grupo de inversionistas venezolanos. Saben que Venezuela está sumamente complicado, ¿no? Y hemos estado justamente conversando sobre posibilidades de invertir en franquicias peruanas. El tema es que ellos quieren invertir acá en el Perú. Es una forma diferente, ¿no? Entonces se está dando mucho interés en el tema de la gastronomía, ¿no? La gastronomía peruana. Actualmente tenemos 19 conceptos peruanos fuera, ¿no? De los cuales 17 son de gastronomía, ¿no? Esto ahunda al hecho de que tengamos pues todas estas capacidades y fortalezas, ¿no? Dentro del sector. Entonces la gente viene directamente a buscar, oye, quiero comida, ¿no? El Consejo Nacional de Competitividad, por ejemplo, lo ha tomado como parte de sus índices de internacionalización. O sea, el Consejo de Competitividad ha definido varios campos que el Perú debe ser debe desarrollar pues ciertos avances, aunque ayer el reporte ha sido trágico, ¿no? Hemos bajado. Sí, pues hemos bajado en muchas cosas. Entonces, sin embargo, por ejemplo, ellos han puesto como una meta en el patrón de internacionalización la instalación de franquicias peruanas en el exterior, ¿no? Entonces, eso está dando pie a que se inicie todo un programa que busque el apoyo de la cooperación internacional, en el que pueda desarrollar el concepto de franquicias un poco más profesionalizado, ¿no? ¿Qué pasa? En el mundo de las franquicias, mercados como Brasil o México son los más destacados, ¿no? Tú, por ejemplo, te vas a México y vas a encontrar cerca de 2.000 franquicias, ¿no? Y de los cuales el 80% son mexicanas. Entonces es un mercado muy cerrado. De hecho, nosotros hemos llevado conceptos a México y han tenido que cerrar,
salir, por lo competitivo que es ese mercado. ¿Cómo cuáles? México, estamos hablando de México. sea, ¿Pero qué conceptos llevaron a gastronomía? Gastronomía. Sí. Entonces es muy competitivo, ¿no? El caso de Brasil es otro caso igual, ¿no? Muchas marcas propias, pero es un mercado muy cerrado. claro. Entonces para llegar allá tienes que ir con otra estrategia. A lo que voy es que en el mercado nuestro llegamos pues a unas 390 franquicias, de las cuales 150 son peruanas. Las demás son extranjeras, mayormente de procedencia argentina, americana, ¿no? Entonces, el mercado peruano todavía, digamos, está en una etapa que no ha podido generar más conceptos que, además de tenerlos, se han expandido, ¿no? ¿Aló? ¿Gaby? ¿Qué pasa, Gaby? ¿Cómo estás? Ya. Sí. Ya no vendrías hoy día. Ya. Ok, mira, ¿y los pendientes? ¿Hay pendientes? Ya. Ya. Ya, ok. Sí. Sí. Ya, ok. Cualquier cosa, estate atenta, ¿ya? Si te llamamos para una consulta y todo eso. Que se mejore tu hijita, ¿ya? Ok. Chao, chao. Bien, chao. A ver, mire, queremos hacerle una pregunta. Queremos saber, por ejemplo, acerca de su apreciación sobre comentarnos, ¿no? Un poco cómo en sí está evolucionando el sector gastronómico a nivel internacional dentro de estos 10 años. ¿Cómo usted lo ve y cómo fue ¿Gastronomía antes? peruano o No, qué exactamente? exactamente en el sector de servicios de gastronomía, ¿no? En los últimos 10 años. Porque ¿Pero el peruano o el internacional? No, peruano, obviamente. Ah, ok. Peruano nada más. ¿Cómo usted? Bueno, de hecho es una tendencia, ¿no? Acuérdate que hay mucha disposición de parte de cualquier persona como nosotros de cuidarse físicamente, ¿no? Entonces, hoy en día cada vez más los restaurantes se están especializando, ¿no? Y te están haciendo cosas muy sofisticadas, inclusive con cosas muy nutritivas. Por ejemplo, el caso de la quinoa, ¿no? Que están incorporando componentes y te lo están haciendo muy gourmet, ¿no? Entonces, esa tendencia es una tendencia internacional que obviamente para el caso peruano igual está afectando. Es más, hoy en día tú puedes encontrar muchos restaurantes que están utilizando mucho la comida fusión, ¿no? Fusión asiática, comida Nikkei, japonesa, ¿no? En la que muchos de estos conceptos están inclusive están siendo internacionalizados a través de las franquicias. Entonces todo está conduciendo a un factor que tiene que ver también con el comportamiento del consumidor, ¿no? El consumidor de hoy ya no es de una comida muy grotesca, ¿no? De hecho ya encuentras, por ejemplo, algunos restaurantes de una categoría, digamos, mediana, en donde se están esmerando inclusive de la forma como te están presentando los platos, ¿no? Entonces hay mucha vocación, una inclinación hacia ese, pero eso ya viene de años, o sea, no es de ahorita. Es un trabajo que es muy importante. Están incorporando, por ejemplo, papas nativas,
productos orgánicos que te permitan a ti saber que efectivamente estás pues en un restaurante saludable, ¿no? Perdón que le interrumpa, o sea, ¿usted cree que una oportunidad ellos lo han convertido en una fortaleza, por ejemplo, de tener productos, ¿no? Como usted dice, orgánicos, nutritivos, donde que le han puesto más énfasis en eso y hagamos de esto? Así es. Inclusive, acuérdate tú que hoy día muchos de los productos están siendo nutridos con productos químicos, ¿no? Y esto tiene un grave relacionamiento inclusive con la afectación de la salud, ¿no? Entonces lo que están haciendo ahora los restaurantes es, por ejemplo, empezar a trabajar con aquellos campesinos que directamente tienen cultivos más orgánicos, donde tienen una fertilización más natural, ¿no? Aun cuando paguen un poco más, ¿no? Están llegando. De hecho hay programas de incursión que se están dando. Se están rescatando, por ejemplo, inclusive una agricultura ancestral, ¿no? Utilizar las andenerías para empezar a fomentar más este tipo de cultivos. Entonces es una corriente que es una cadena que está desde atrás tratando de cambiar la forma de manejo de estos tipos de productos, ¿no? Agropecuarios, claro está, ¿no? Entonces, sí, el Perú tiene muchas posibilidades de poder desarrollarlo. Están trabajando, por ejemplo, con pescadores artesanales, donde te garantizan pues una especie, una forma, y eso también genera pues también empleo, ¿no? Es decir, claro, la cadena cada vez más se está fortaleciendo, ¿no? Claro, no a los niveles ideales que uno espera, pero hay iniciativas que están ligados a que te permitan pues venir y esperarte. Entonces cuando a ti te ponen un plato en donde tú tienes una especie muy exquisita, pues oye, bienvenido, ¿no? Y hay mucha preparación también de los que te atienden, ¿no? Los mozos, para poderte un poco explicar qué es lo que estás consumiendo y sus valores nutricionales, ¿no? Entonces hay un cambio muy positivo, ¿no? Claro, eso sería parte de un valor agregado del servicio al cliente. Un valor agregado diferencial, por supuesto, ¿no? A ver, ¿usted cree que el proceso de internacionalización de franquicias se debe a un apoyo conjunto tanto del sector público como del sector privado, o cree que uno de los sectores más ha influido en que haya evolucionado más? No, en este caso de la internacionalización de las franquicias, sí el Estado ha tenido que tener un protagonismo importante, ¿no? Por un poco el tema de la imagen. Mira, si no vienen muchos turistas, ¿qué pasaría con nuestro país? Pues disminuye, ¿no? También o sea, digamos, no solamente disminuye económicamente, claro, sino la posibilidad de mostrarlo. Por ejemplo, tienes la reunión anual que va a ser la próxima semana, claro, y ¿cuánta gente va a venir? Va a venir a comer, a comprar, a buscar. Entonces, ¿qué pasa si el Estado peruano no fomenta, digamos, el flujo de turistas al país? Primer punto, ¿no? Entonces, el segundo está muy ligado también a generar buenas prácticas. De hecho, por ejemplo, tú entras al portal de Iniciatur y vas a encontrar buenas prácticas de manipulación de mercado en restaurantes. Tú sabes que el mayor padecimiento que tienen los turistas acá en el país es el estómago, ¿no? ¿No sabían eso? Bueno, eso se está tratando de reducir, porque en el manipuleo vienen los agentes contaminantes y aquellas personas, bueno, no tú y yo, que ya estamos acostumbrados a comer comida que no bien manipulada, ¿no? Ya tenemos como dices, anticuerpos para ello. Vienen gente de otros países y lo primero que le agarra es el estómago. Sí. Lógico. Sí, siempre es así, siempre es así. Y eso es porque tienes muchos restaurantes donde también van los turistas, porque también vienen mochileros, ¿no? Comen en los guariques que dicen, ¿no? O en los huequitos, ¿no? Sí, una diarrea. Claro, y al final tienes un problema de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está haciendo? ¿Qué se está haciendo a través del viceministerio? Es crear buenas prácticas para que sepas cómo tienes que manipular, ¿no?
Claro. Bueno, El solo hecho, imagínate, por ejemplo, tú vas a un restaurante y tú dices, oiga, tráeme un lomo saltado, ¿no? Los restaurantes no lo tienen la carne afuera, lo tienen refrigerada. Pero depende también a qué temperatura lo tienen refrigerada, ¿no? Entonces sacan la pieza, cortan y le rompen las estructuras. Entonces ahí el medio ambiente, que hay muchos agentes, ¿no? Se introducen en la carne y la vuelven a ingresar al congelador, ¿no? Y está contaminado. Y empieza pues, su proceso de descontaminación. Entonces muchas veces tú puedes llegar el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto comensal, cuando pida otra vez esto, ya estás comiendo carne deteriorada. Y tú no te das cuenta. ¿Sabes por qué no te das cuenta? Porque está sazonado con otras... Porque ese es el secreto de la comida peruana, su sazón. Ese es el verdadero secreto de la comida peruana. Entonces, con esas buenas prácticas lo que se está haciendo es un poco generar pues un espacio importante, ¿no? Nosotros desde PromPerú, por ejemplo, desde el año 2006, tenemos todo un programa de promoción para las franquicias, ¿no? Desde el 2006. 2006. Entonces las hemos llevado a las principales ferias internacionales, participamos en misiones comerciales donde llevamos a las franquicias, principalmente de gastronomía, ¿no? Pero no quita que sea únicamente gastronomía, ¿no? Por ejemplo, llevamos a Agua Clara, que es de ropa de baño, o a Montalvo Spa, que es de peluquería, ¿no? Entonces no solamente gastronomía. Entonces, pues estamos llegando por varios mercados, ¿no? Y así Brujas de Cachicha ha logrado entrar a Panamá, ha logrado entrar a Colombia, Juguerías Disfruta, ha llegado a entrar a Chile, a Panamá. Entonces estamos haciendo nuestra labor, ¿no? De hecho, ¿ustedes conocen a La Lucha, Sanguchería La Lucha? Ya, ellos, por ejemplo, acaban de firmar ya un contrato con Colombia, gracias a todo el trabajo que estamos desarrollando. Entonces, cada vez más los conceptos siguen avanzando, obviamente porque ya hay un trabajo de promoción, ¿no? Que ayude a la internacionalización. Nosotros en este momento estamos trabajando con 39 empresas para internacionalizarlas. De esas 39 ya 19 están fuera, ¿no? Más del 50%. Es poco todavía, ¿no? Es poco, pero caramba, no tenemos mucho los recursos. También hay que tomar en cuenta que son inversiones. Es cuando tú llevas una cartera, ¿no? De oportunidades de inversión, y quien decide no es tu buena intención de llevarlos. Quien decide no es la buena voluntad del empresario. Quien decide es que tú, como inversionista, vas a decir, a ver, ¿quién me da la mejor rentabilidad? ¿Qué tan adaptable es este concepto en el mercado? ¿Qué tan factible va a ser el abastecimiento? ¿Cómo vas a dar el soporte? Entonces ahí tenemos que trabajar un poco más con algunas empresas en la profesionalización. De hecho, se está lanzando un diplomado de franquicias para ayudar a las empresas a tener un concepto un poco más integral de lo que es la profesionalización de las franquicias, ¿no? Porque realmente es una profesionalización. ¿Ustedes entienden el concepto de franquicia? Sí. ¿De qué se trata? Claro. ¿Sabes cuál es el principal negocio de las franquicias? El know-how, vender el cómo se hace. El negocio. El negocio. ¿Cuál es el negocio? Pues Procesos, vender ese proceso a otro lado y que sea el mismo y que se diferencie de algo. Ok, mira, Pero cuando uno habla de modelo de negocio, ¿no? Es cómo esta unidad me va a generar ingresos y beneficios, ¿no es cierto? Una forma de cómo generar ese ingreso y beneficio. Una de las formas es las franquicias. Entonces, el verdadero negocio de las franquicias es el abastecimiento. No es la regalía. Pues la regalía es un 5% de unas ventas. sí. A ver, para que lo entiendan mejor, cuando ustedes van a un McDonald's o un KFC, hasta el papel lo traen. Entonces el verdadero negocio, para empezar, la franquicia es un modelo de distribución, ojo, de expansión y distribución, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que
abastecer a esa otra franquicia, pues ahí están tus márgenes, no tanto en el 5%. Claro, ellos te ¿No? deciden qué tienes que importar, qué productos deben vender. Claro, ¿no? y tú lo que haces es, ok, tranquilo, que yo te voy a abastecer de todo esto. Claro. Te ponen proveedores así X y tú tienes que comprarles a ellos. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas el tema de proveeduría, es importante que ustedes lo entiendan, ¿no? Cuando tú trabajas el tema de proveeduría, empiezas a trabajar una cadena muy fuerte. ¿Por qué Interbank ha empezado a comprar franquicias? Pues Chañabuco, Bembos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque encontró oportunidad en negocio. No, obviamente, pero ¿por qué? Claro, yo también puedo haber encontrado esa oportunidad, pero no lo he comprado. Por ¿Qué proveer hizo su atractivo? logística, proveer. Por tener tantas tiendas. O sea, imagínate tú esa capacidad que te genera. Entonces, al final, tú te haces atractivo. Entonces, ¿cuál es la estrategia que debe emprender una franquicia? Es montar muchas unidades. No es una, sino muchas unidades. Porque la capacidad de abastecimiento se va multiplicando. Y el atractivo de poder entrar a un fondo de inversión mayor es evidentemente interesante, ¿no? Entonces, si tú eres una franquicia y no te has expandido como tal, no eres una franquicia. Para empezar, si yo quiero adquirir una franquicia, voy a ver, oye, ¿tienes por lo menos alguna experiencia de abastecimiento, de capacitación, de soporte, de seguimiento? Sí, claro. ¿Y cuántos locales tiene? Uno. Entonces, ¿cómo se hace? ¿No? Entonces, es ahí lo que está pasando en el mercado, ¿no? Muchas empresas están de una forma están yendo ya a una moda, ¿no? Y esto no es una moda, este es un negocio, este es un modelo de negocio, ¿no? Entonces, por eso que estamos con la Cámara de Comercio de Lima lanzando el primer diplomado de franquicia, ¿no? Bajo ese concepto, ¿no? Para entender exactamente cuál es el negocio. Ni siquiera los libros te dicen qué cosa, porque imagino que ustedes han buscado, ¿le han dicho eso los libros? Solo regalías y que pagas un mes, después tienes que pagarle a la franquicia un porcentaje, nada más. Es el negocio, según el libro. Pero no es así. Pero en sí no ¿Y sabían que era un modelo de distribución la franquicia? Tampoco, creo. no lo especificaban a detalle. Sí. Ya, es que ustedes no han tocado a la bibliografía que yo tengo. Eso es que te estamos buscando. Bueno, entonces es importante ese detalle, ¿eh? Ese detalle es clave. Y eso es muy común, ¿eh? Porque los mismos empresarios a quien le han hecho sus manuales, nosotros no hacemos manuales, nosotros promocionamos a las que ya son franquicias. Pero tenemos que tener mucho cuidado de saber que efectivamente tengas manuales, que tus manuales estén bien hechos. Algunas veces no están muy bien hechos, no están muy empoderados del modelo como tal, ¿no? Entonces tienen una serie de problemas, ¿no? Entonces es importante tener muy claro qué es lo que estamos buscando. A diferencia de otros mercados que evidentemente ya han avanzado, ya hay buenas prácticas, ya hay una serie de elementos y patrones que son para ellos importantes, ¿no? Usted nos comentó algo así como que de la... Pero queda claro la respuesta, ¿no? O sea, lo que Sí. estamos haciendo. Sí, queríamos saber, o sea, qué tanto ha influido, por ejemplo, qué empresa, ¿no? Programa Pega influye mucho en el desarrollo de la gastronomía. Promperú también, está Mincetu, hay varias empresas, ¿no? Queremos saber cuál de ellas usted cree que es un pilar importante. La que ha tenido más relevancia. Ajá, más relevancia, algo así. En la difusión. Bueno, quien lo ha puesto en la cresta, juntando todos estos esfuerzos, definitivamente se va a pegar con Mistura, ¿no? O sea, eso nadie lo discute, medio millón de personas van a Mistura, todo el mundo quiere estar en Mistura, hay la prensa se ha portado muy bien con este evento, Sí. o sea, es una fiesta,
Es una fiesta realmente. También, como usted dice, es un tour gastronómico también esas fechas que se hace aquí en Perú. Así es. Entonces, todos han cumplido su rol, ¿no? Desde todo punto de vista. Yo creo que aún todavía habiendo una agenda pendiente, yo creo que esta es una demostración de que las cosas cuando ¿no? le das impulso, lo derivas hacia una estrategia más integradora, puedes tener buen resultado, ¿no? Y hoy en día tú vas, digamos, a cualquier lado y con orgullo, bueno, los que tenemos oportunidad, por ejemplo, de salir, con orgullo decimos, por ejemplo, en Panamá estuve en un canal de televisión que se llama El Ají. El ají. Sí, ¿no? Entonces me hicieron una entrevista y llevamos un chef, el chef de Embarcadero 41. Y le decía, miren, qué nombre tan emblemático para el Perú, ¿no? Porque el ají es la base de toda nuestra comida, ¿no? Mira, en Panamá. Entonces, y tú sale hasta de manera natural a hablar de la gastronomía. ¿Tú cocinas algo? ¿Te gusta cocinar? A mí me encanta cocinar. No soy un chef, no soy un cocinero, pero me encanta estar metido en la cocina, preparando mis cositas e invitar a mis amigos. Entonces, como yo siempre digo, cada uno de nosotros tenemos un espíritu de cocinero muy dentro, ¿no? De casa. Son muy pocas las personas que te dicen, sí, no sé cocinar, claro. Muchas te encuentro también casos de ese tipo, pero la mayoría tienen ese espíritu. En otras palabras, y ahí no se equivocó Gastón, ¿no? Cada uno de nosotros somos un cocinero en potencia. Entonces, es ahí otro factor también importante, ¿no? De cómo, o sea, es algo que tú te vas a otro país y no lo vas a encontrar de esa forma. En cambio, acá todo el mundo quiere preparar algo, ¿no? Una pregunta, ¿en qué sectores del mapa mundi se encuentra la mayor porcentaje de restaurantes peruanos gourmet, franquiciados, obviamente? ¿Qué zona? Porque Bueno, yo he escuchado... de hecho, bueno, a ver, vamos a ver. El mayor destino de nuestra franquicia es Chile, ¿no? Ahí está La Mar, Trigastón, está Osaka, está Hanzo, ¿no? Entonces, si tú me dices dónde, bueno, Chile es nuestro mayor destino. Centroamérica, ¿no? También. Centroamérica muy poco, por eso que ahora estamos yendo a Centroamérica más bien, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica vas a encontrar China Boxing expandido por todos lados, es un chifa gourmet, ¿no? Pero es un solo concepto, ¿no? Vas a encontrar a Tanta, pero Tanta no es un restaurante necesariamente gourmet, ¿no? Encuentras a Segundo Muelle, por ejemplo, a Disfruta, a Bruja de Cachiche, Bruja de Cachiche no es un concepto muy gourmet, pero sí resalta mucho la comida peruana, ¿no? Tienes Estados Unidos pues ahí tienes varios conceptos, está de Margarero 41, por ejemplo. Entonces, si tú me dices por dónde va o a dónde yo debería orientarme, ¿no? Mayormente cuando uno establece su cadena de franquicias, cuanto más cercano sea la posición que tú tengas, lo hace mejor. Porque tú tienes que supervisar, tú tienes que dar soporte, tú tienes que capacitar. Han venido gente de Dubái, por ejemplo, interesados en llevarse conceptos peruanos, pero han venido a copiar también, ¿no? Pero imagínate tú una operación de Dubái, ¿cuántos días te demoras en llegar, ¿no? Y en avión. Lo oneroso que es, ¿no? Es la Foguita Farfán, es el único beneficiado, ¿no? ¿No? Entonces, tú tienes que garantizar el éxito del franquiciado. Entonces hay una etapa inicial que dura para el franquiciado. Conoce el negocio. Entonces, esa primera etapa tú tienes que estar con él hasta que ya llegue a cierta independencia, ¿no? Porque ya conoce el negocio. Y el negocio no es únicamente preparar un plato. Más allá. Es lograr
que estén los comensales sentados en tu restaurante comiendo. ¿Y cómo logras eso? Hay que posicionarlos también. Hay que posicionarlos, pero ¿qué pasa si yo llego, estoy que busco, nadie me atiende? Obviamente. Llego, qué feo huele, ¿no? Está todo impregnado de comida, ¿qué es esto, no? Llego, viene el otro día, por ejemplo, mi esposa me contaba que entró un chef aquí en La Molina, venía en la casa de unos amigos, y con Jaciel, mi hijo, se van a comer, y viene un ¿cómo se llama? El mozo, todo sudado, parece que el pata había venido corriendo, sudado, las manos con las uñas todas asquerosas, ¿no? Imagínate que en ese momento se levantaron, nunca más. Sí, puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir, tienes que armar un concepto, tienes que dar una identidad, tienes que buscar la forma de ingreír a un comensal, ¿no? Por ejemplo, acá tienes un restaurante que se llama Mi Propiedad Privada, ¿no? De Coco Mendoza, un amigo mío. ¿Lo ubican? Ese restaurante que está en la Costanera. Está por ahí, sí, cerca de la Costanera. Sí, está en la Costanera. Sí, es un restaurante buenísimo. Y tú le preguntas, ¿y por qué le has puesto Mi Propiedad Privada? Porque lo que yo quiero es que la gente venga y sienta que es parte de su propiedad. O sea, que se sienta que está entrando a su casa, que va a ser bien atendido. O sea, que sigues creando conceptos. Entonces la pregunta es, ¿todo es posible franquiciar en la medida que esa clonación sea lo más efectiva posible? Nos hemos encontrado, por ejemplo, con casos en que, por ejemplo, el diferencial que tiene la franquicia de gastronomía es que son conceptos que están ligados a la comida peruana. Por ejemplo, tú te vas a Chili's y sabes perfectamente que es comida mexicana, ¿no es cierto? Tú tienes que posesionar la comida peruana. Entonces te presentan, por ejemplo, el concepto de pescados y mariscos. Hola, Yanina. De arroz con mariscos, y así te llenan de tabasco. Te la pregunta es, oye, ¿por qué presentas así el plato? No, es que acá comen mucho ají. Tropicalizar, ¿no? Pero no puedes tropicalizar de esa forma. ¿Cuál es tu diferencial entonces? El sabor, la imitación, o sea, todo va sumando. O sea, no puede ser que tú vayas, no puede ser que vayas a un restaurante peruano y vayas a comer pues comida mexicana, ¿no? Es como cuando te vas, una amiga, estábamos en Puno y quiere pedir lomo saltado en Puno, pues, ¿no? ¿Cómo vas a pedir lomo saltado? Como tu charqui, tu yuquito. Algo de la región. Es que es así. Tú no puedes ir a un lado, hola, entonces eso es lo mismo que pasa. Y ahí están los grandes errores, por ejemplo. Los grandes errores. Por la desesperación que tiene el franquiciado por llenarte gente. Entonces, ¿qué pasa si no tienes una supervisión, una orientación? Ahí vienen los fracasos, ¿no? Va desviando su concepto inicial. Así es. Así es. Entonces son esos los riesgos. Hay que tener cuidado cuando hablamos de la tropicalización, ¿no? Porque hay unos mercados que no soportan mucho el ají y tiene que bajarle un poquito menos para Esa que es otra cosa. Es otra cosa. Esa es otra cosa, pero el sabor lo mantiene. Lo mantiene. O sea, tú tampoco porque te guste muy picante, ya que más vas a sentir el ardor del ají que saborear el producto. Acá tú te vas a cualquier restaurante pescados y mariscos y dices poco ají te lo trae y sigues comiendo un pescado, un ceviche delicioso, ¿no? O sea, no quita lo uno del otro. O sea, tú tampoco, oye, comes mucho ají, pues pónselo separado, ¿no? Pero no puedes presentar un plato en esas condiciones. Bueno, ese restaurante tuvo que cerrar, ¿no? Entonces, son muchos los elementos, por eso hablo de la profesionalización.
el management, cómo yo debo gestionar con el franquiciado, ¿no? O sea, son responsables. Y eso es un poco lo que de alguna manera, por ejemplo, sí nos lleva de ventaja cuando vamos a las grandes ferias franquiciadas americanas, ¿no? Porque ellos, sus procesos están muy protocolizados. O sea, el 60% del éxito del negocio de una franquicia son las operaciones. O sea, si las operaciones no están bien trazadas, vas a tener un problema. O sea, si no conviertes en unidad de costo, no conoces, no sabes dónde. Por ejemplo, me contaba el otro día un empresario que está ligado a los pollos a la brasa, ¿no? Y tuvo un problema con uno de sus franquiciados. ¿Por qué había el problema? Le digo. Lo que pasa es que empezó a entender que tenía que reducir costos retirando lechuga de la ensalada. O sea, te da una porción X y te redujo la porción de lechuga. ¿Y cuánto cuesta la lechuga? Céntimos. Entonces empezó a crear una situación terrible al comenzar. Imagínate cuando tú te vuelves exigente, ¿no? Oye, mira lo que me estás mostrando. ¿No? Entonces, si no lo tenemos claro, esa parte sí vamos a tener un problema. Uno, porque estás frente a alguien que no conoce y los errores son muy atrevidos, ¿no? Pero eso te puede hacer fracasar el negocio. Dos, si tú no estás al costado de él mirando y dándole ese soporte, va a ser complicado. Por ejemplo, estuve en Ecuador y me llevaron a conocer una de las franquicias peruanas que hemos internacionalizado, ¿no? Y estuvimos en el segundo piso y nadie subía a atendernos, ¿no? Segundo, no sé cómo observo que ahí gente sube y se metía a un cuartito y después salía. Y ¿qué cosa es ese cuarto? Es el baño. El baño no. Y afuera estaba el papel. Esos papeles, ¿cómo se llama? Dispensadores de papel. Entonces me dice, tú no tienes idea cuando viene alguien y empieza a sacar su papel y se mete al baño. Entonces subimos pues al papel. Oye, le digo, ¿por qué tienes ese papel ahí? Este es un restaurante peruano. Entonces se ha ocurrido eso. Por favor, mete ese papel, no puede estar. Pon un biombo, ¿cómo está mirando la gente que entra o sale del baño? Estás comiendo, imagínate, estás comiendo algo, no sé, pues unas conchas negras y hay alguien que está sacando así su papel, ¿no? Se lo pone en el bolsillo y ¿cómo hace eso? Entonces hay personas que no necesariamente conocen el negocio y son detallitos, ¿sabes? Detalles que son realmente complicados. Que uno tiene que darle importancia. Y en cuanto a la marca Perú, ¿usted cree que eso es fundamental? Porque hoy en día están desarrollando mucho, ¿no? Por ejemplo, para los que exportan. Es un tema de posicionamiento. O sea, la marca trasciende, ¿no? O sea, no está ligado a la gastronomía, pero trasciende. Esto es un poco de identidad peruana, ¿no? Todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, cuando salimos, todos los empresarios llevan su camisa de la marca Perú y todos se sienten muy peruanos. Llegas y los gente de esa región nos piden, oye, yo también quiero una camisa como la tuya. Y me ha tocado a mí sacar, oye, no importa que esté sudado, toma mi camisa y otra. Entonces te da mucha identidad, la marca te refleja mucha personalidad, una cultura que conlleva pues todo un desarrollo, un diseño, ¿no? Cuando se contrató a Flucho Brand, empezó a hacer todo un estudio y un análisis, ¿no? No solamente acá en el Perú, sino a nivel internacional. Y concluyeron que la marca debería ser muy sencilla, claro está. Una marca tiene que ser muy sencilla, o sea, tampoco no me está diciendo nada nuevo. Pero lo más interesante fue cómo fue orquestado Perú. Y nosotros siempre hemos hablado de Perú y nunca lo hemos explotado de la forma como ahora sí lo explotamos, ¿no? Entonces, la marca encierra muchas posibilidades. Una, para el tema de inversiones, ¿no? Para el tema del turismo, para todo lo que son exportaciones de bienes y servicios. Ayuda muchísimo a la marca. Es un efecto de arrastre a todo. Cuando salimos en las ferias internacionales,
Y están ahí, la tremenda marca, pero de verdad que da ganas de pararse frente ahí y llorar, ¿no? Te sientes más peruano. Como que te da ese sentimiento de identidad. Mucho, y no solamente es uno. Nosotros, parte de las funciones que tenemos, nosotros lo que hacemos es promover mucho la exportación de servicios, ¿no? Entonces, fuimos hace 3 años a la feria de Guadalajara, Feria del Libro, y pusimos nuestro stand de Perú, ¿no? Venían los compradores y lo que hacían, además de admirar el stand, venían y te agradecían. Decían, muchas gracias. Como si le estarías haciendo un favor. O sea, mira la trascendencia, o sea, cómo algo tan sencillo trasciende, ¿no? Bueno, la marca es un instrumento muy poderoso para los intereses que queremos a nivel internacional, ¿no? No solamente llevar productos hacia afuera, sino también que vengan inversión. ¿Y qué tan accesible es adquirir una franquicia peruana gourmet en estos momentos? ¿Qué se necesita? A grosso modo. Plata nada más. Claro, es una inversión, ¿no? Te puedes estar con Osaka, con Hanso, puedes ¿Qué pasa? Estos modelos de negocios dependen mucho también del tipo de inversionista que vaya a tomar esa franquicia, ¿no? Para empezar, nos hemos encontrado casos en que ha venido los inversionistas y dicen, mira, ¿sabes qué? Quiero montar un negocio para mi hija porque no sabe qué hacer y yo quiero montar un negocio, ¿no? Por ejemplo, ese es un candidato que no desearía tener, ¿no? Porque no se va a involucrar, la chica lo va a tomar como un desfogue, no le va a tomar interés. ¿Y quién pierde todo esto? La empresa que la cargó, ¿no? Es la que más va a perder, ¿no? Después encuentras gente muy emprendedora, ¿no? Son aquellos que avanzan, ¿no? No respetan estructuras. El emprendedor es así, ¿no? O sea, que sea golpe uno, oye, pero no voy a poner, sigue avanzando otro segundo golpe y le encantan los golpes al emprendedor, ¿no? Pero sale adelante. O sea, su espíritu de avanzada, desarrolladora, pero no tiene una metodología, ¿no? No sé, que tienes que hacer un plan, una investigación, ¿no? Que tienes que saber exactamente, oye, cuáles son tus vocaciones, tus habilidades, tus fortalezas, y sobre esa base mirar, oye, si yo tengo esa fortaleza, entonces yo debería inclinarme a... No hacen eso en análisis, entonces hay un problema. Entonces, un emprendedor puede ser un poco complicado que alguien te acepte entregarte la franquicia. Pero si tú eres un empresario en el que ya has manejado negocios de este tipo, ¿no? ¿Puede ser un candidato? Sí, puede ser un candidato siempre y cuando te dediques al negocio. O sea, si no te dedicas al negocio, no va a ser complicado. Por ejemplo, el dueño de Bruja y Cachiche realmente es un modelo interesante, ¿no? Porque él vive al frente del restaurante, ¿no? Entonces mira, se están abriendo temprano, ¿sí? De ahí baja, almuerza, ¿no? Han entrado Bruja de Cachiche, ¿no? Está ahí en su salón, y ahí vienen los amigos, vienen los políticos, vienen todo el mundo. Entonces el hombre ha sacado más provecho de su restaurante, ¿no? Entonces es un negocio pues ideal, ¿no? Imagínate tú, ¿no? Ahí dice, yo como pescado los 365 días del año para estar saludable, ¿no? Voy a hacer mis ejercicios. Imagínate la gran vida. Es una vida ideal, ¿no? Claro que está que no todo es felicidad, ¿no? Porque también hay preocupaciones, pero digamos, esa persona que se dedica y está ahí dándole, que está mirando, está súper, es el que tiene que... Y ha habido casos de fracasos, por ejemplo, gente que... Por ejemplo, una de las opciones que siempre dicen es aquellos que han sido cesados de su trabajo, ¿no? Pero tienen plata. Entonces salen, uy, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? Pero esa gente que entra a este tipo de negocio y si no lo conoce, sí vas a tener un problema. Una caída bien fuerte.
como esta de la lechuguita, ¿no? Y era un patita que salió de Telefónica. Entonces, cada franquicia define un perfil del tipo de franquicia que quisiera tener, ¿no? Entonces, por otro lado también la solvencia moral, ¿no? ¿Quién es? Pues mira, por ejemplo, nosotros que estamos llevando a las franquicias del mercado internacional, en Colombia nos hemos tocado con muchachos de 23 años que vienen y dicen, bueno, quiero invertir, ¿no? ¿Y cómo has tenido tus recursos? ¿Cómo vas a financiar esa operación? Bueno, yo he heredado plata de mi abuela. ¿De tu abuela? Sí, tengo propiedades. En Colombia todavía. 23 años. En México hemos encontrado gente igual, ¿no? Y de pronto cuando tú veas, estamos presos, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado. Claro. La solvencia moral, ¿no? Porque imagínate, hay mucho, hoy en día, cada vez más se evidencia los lavados de dinero. Y acá hay mucho lavado también, ¿no? Mucha lavandería, ¿no? Entonces, tienes que mirar también la solvencia moral, ¿no? Porque de lo contrario puedes tener un problema. Sí, pues también, eso es lo que influye. Entonces hay un perfil, ¿no? Hay un perfil que debe definir, ¿no? Y aparte de eso, ¿sabe un aproximado de cuánto se necesita para adquirir una franquicia? ¿Un aproximado de inversión? O sea, por ejemplo, la mitad de la franquicia está menos de $500,000, porque hay dos cosas importantes acá, ¿no? Uno es el derecho de entrada que yo pago, que más o menos puede estar en un 10% del monto de la inversión, y otro es la inversión. O sea, tú tienes que tener ambos montos muy claros, ¿no? Cuánto te va a costar finalmente, ¿no? Entonces, dependiendo del área que ocupe una franquicia, te va a costar, ¿no? Por ejemplo, si son franquicias que ocupan un área de 300 metros cuadrados, ya rápidamente tú tienes que pensar que puede estar en $300,000, $350,000. Si a eso le añades cierta sofisticación, por ejemplo, del tipo de muebles que puede estar internamente, no la decoración, ¿no? En donde va a emplear objetos más valiosos, eso puede subir un 50%, de un 30 y un 50% más. ¿No? Y estas regalías 5 a 7% leí. Sí, mayormente 5%. 5%. Sí, ya eso ya se ha estandarizado, ¿no? Antes la gente pedía hasta 10%. Sobre facturación. Facturación neta. Sí. ¿Y qué nos puede hablar acerca de la Cámara Peruana de Franquicias? Porque hemos buscado información y no hemos encontrado mucho que digamos. ¿Qué información necesitan? Por ejemplo, ¿en qué nos puede apoyar, no? Por ejemplo, si yo soy una empresa, ¿no?, que está conduciendo, ¿en qué específicamente? ¿En qué? Porque he visto que hacen sus reuniones, todos los franquiciados, también cursos. Pero no he visto así algo, claro, una función principal. Wow, sí, bueno, la Cámara nosotros la formamos en el año 2004. Y en principio la función de una Cámara como gremio es ayudar al desarrollo del sector, ¿no? ¿Cómo ayuda a desarrollar el sector? A través de brindando asistencia técnica, capacitando, trayendo temas de actualidad que permita al usuario, al agremiado, pues sacar provecho, ¿no? ¿Qué más necesito? Por ejemplo, asesoría, ¿no? Todavía la Cámara como tal no ha logrado poder brindar todos esos servicios que van a ese nivel, ¿no? Por una serie de razones, ¿no? O sea, de hecho, digamos, hay cierta debilidad institucional en ese aspecto, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de alguna forma, por ejemplo, hay un evento, la Expo y Rueda de Negocios de Franquicias. Hay dos ferias, ¿no? Hay dos ferias acá en el país, ¿no? Sí. La FI y la Expo. Nosotros apoyamos a la Cámara de Comercio de Lima, que es una cámara ya más formada, más estable, ¿no? Y sí te da un buen soporte, ¿no? Entonces lo que hacemos ahí es, por ejemplo,
ayudar en dos niveles, ¿no? La primera es la capacitación. Por ejemplo, el año pasado trajimos a la gente de Café Valdés a contarnos toda su estrategia de expansión de franquicias, ¿no? Este año estamos trayendo al Pollo Campero. Pollo Campero. ¿Han escuchado del concepto? Bueno, es el primer concepto centroamericano que ha logrado dominar el mercado americano. Exitoso completamente, sí. Es de Guatemala. Su concepto guatemalteco. Y es un caso de estudio, ¿no? Es un caso de estudio. Similar al que se generó acá con Bembos, ¿no? Con China Walk. Es un caso de estudio. Entonces lo estamos trayendo al gerente de operaciones, el hombre que conoce todo el sistema, y lo que estamos buscando a través de este tipo de eventos es capacitar a las empresas, ¿no? Un poco ayudarlos a desarrollar estrategias, porque vuelvo a repetir, esto ya es un modelo, o sea, ya esto ya no es tanto inspiracional, ¿no? O sea, por ejemplo, un chef así reconocido, no vas a poder clonarlo nunca. Entonces, ¿qué cosa ha hecho Gastón Acurio? Lo que ha hecho es empaquetar muchas cosas. Y cada vez más está sacando más conceptos, los empaqueta y los traslada como franquicia, ¿no? A sus propios. Entonces, también eso hay que tener en cuenta, ¿no? Oye, ¿contra quién me voy a enfrentar? ¿Un divo? ¿No? Entonces, si es un divo, va a ser muy difícil que pueda replicar los modelos, ¿no? Entonces, yo les puedo compartir una información. Presenté a unos inversionistas hace 2 días de Venezuela. Ellos querían invertir en franquicias peruanas, Sí. pero dentro de nuestro territorio, ¿no? Sí, en este caso es que están buscando opciones fuera, ¿no? Entonces, el tema acá, un poco no puedo brindar esta información. Han tenido, bueno, acá es un poco lo que hacemos. Bueno, este es un tema que siempre lo pongo porque es importante sobre el crecimiento, Claro. el patrón, la solidez. Ahí está la expansión, ¿no? Bueno, estas son las ferias que se tienen. Esta es un poco la ruta que hemos estado desarrollando 2004-2005, ¿no? En donde todas las tareas que hemos hecho, ¿no? Buscando que el tema de franquicia suene, ¿no? Pero aún así yo considero que es poco lo que hemos hecho. Por ejemplo, hemos apoyado a muchas empresas que implementen la norma ISO 9001-2008. Y todas estas cosas que les he contado, las caras, todo eso, se han tenido que superar. Por ejemplo, había empresas que tenían una zona de evacuación y de ingreso de comida. Tú los desechos los sacabas por un mismo lado y los nuevos productos entraban por ese lado. Imagínate el foco de contaminación, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es un poco. Estos son algunos conceptos, ¿no? Tenemos, en el año 2009 eran 16 conceptos y ahora tenemos 150. De estos 150 nosotros trabajamos 39 porque los demás tenemos que tener mucho cuidado para saber exactamente si realmente es una franquicia. Nos hemos encontrado casos que, por ejemplo, si han denominado franquicias, tienen un contrato y un contrato no es suficiente. Claro. O sea, digamos, si tú tuvieses que clonar ese negocio, ¿cómo lo clonas con un contrato? Tienes que tener manuales, ¿no? Hay un tema importante, ¿no? Entonces un poco el tema de cómo está distribuido. O sea que ahorita el que está liderando es la gastronomía, Sí. en el sector de franquicia. Sí. Siempre ha sido así. Entonces acá tienes una información de facturación. Aquí están los niveles de inversión, por ejemplo. Más de la mitad está entre el $1.5 millones y $500.000. Se recupera más de la mitad en 2 años.
¿no? Los derechos de entrada también es importante, ¿no? Tienes un 56% que está entre 10.000 y 30.000, porque hay muchos conceptos también de baja inversión, ¿no? Acá tenemos información sobre el tema de las regalías. Esto antes era 66%, pero ya la mayoría ya prácticamente se estandarizado. Es más, vas a encontrar empresas que no te cobran 0 regalías, ¿no? Entonces, porque su modelo de abastecimiento le hace más lucrativo. O sea, mira, nosotros hemos sacado lápiz y papel con las mismas empresas, viendo cuáles son la mejor formulación para generar un modelo de negocio más atractivo. Y una de las conclusiones era lograr hacer franquicias asociativas, porque yo participo de la inversión. Son estrategias que se van formulando, ¿no? Le vuelvo a repetir, tú tienes que encontrar el modelo de negocio. El modelo de negocio no es solo, eso no es el modelo de negocio. El modelo de negocio es cómo tú generas ingresos y beneficios, ¿no? Ese es el tema. Bueno, acá están las 19 marcas, los países donde están. ¿Esta información lo tienen? Esta última creo que no, el año 2014 no lo tengo. ¿Y de dónde? ¿Qué información tienen? Hemos sacado también de libros, de revistas, de Apega. También hay unos proyectos de tesis que hemos estado, ¿no? De la Pacífico, Sí, de la de Católica. Centrum, de Sound. ¿Y son actuales esas cifras? ¿Le hablan de este tipo de información? No tan actuales, son Sí, 2012. 2010, 2012, pero 2014 de Promperú no hemos encontrado. Bueno, ahí Me están parece las unidades. interesante. Si nos podría pasar eso. Sí, claro, Ya, se los voy a pasar. funcionar. Ajá. Gracias. Y también lo que nos dijo, no sé qué bibliografías usted nos recomienda para enfocarnos más también dentro del marco teórico, ¿no? Para hablar de Es las que no hay. franquicias. Mira, yo hasta he estado tentado a hacer un libro. Y hay cosas que no encuentras. Esto que estoy hablando no lo encuentras. Es parte de la experiencia. Así es. Eso es. Y hay cosas que, por ejemplo, gente que está desarrollando franquicias para empresas de terceros tampoco no lo tienen claro. Entonces, cuando tú lo pones acá en esa fresarrita a la empresaria y le puedes decir, mira, tú tienes que mirar tu fuente de ingreso de esta forma. Oye, pero no me habían dicho eso. Entonces yo soy el enemigo número 1 de los consultores. Pero es que tú tienes que encontrar tu modelo de negocio. Tienes que saber cuál es tu modelo de negocio. Si no sabes tu modelo de negocio, así sea franquicia, sea lo que sea, entonces aplicarle a todo. Nunca vas a tener éxito. No entendiste cuál era tu modelo de negocio. O sea, el primer éxito de una franquicia es el abastecimiento en sí. Claro, son parte de tus ingresos, ¿no? Tú cómo te tienes que desarrollar. Primero tienes que formular una fuerte fidelización. Dame un segundo. Tenemos 5 minutos más. Ya, está bien. Okay. Entonces acá, por ejemplo, van a encontrar las franquicias que nosotros hemos estado apoyando. Y acá tienes, por ejemplo, alguna información que les puede ser de utilidad también, ¿no? El grupo Curio es el que más abarca en todo lo que es la franquicia. Entonces uno muelle. China Bogue es más concepto de comida rápida, ¿no? Sí, claro, fast food. Fast food. Ahí te abroja el cachiche. Osaka también es un concepto, mira. Le llaman canon de entrada 60.000. 5% mensual, qué interesante. Rosa náutica, el gordo. Bueno, acá tenemos algunos cuantos, ¿no? De todos los demás. Por favor, nos envía eso a nuestros correos. ¿O te dice usted? ¿Me trae? Creo que sí. A ver. Pero no se olviden de los créditos, ¿no? Obviamente. Y compartir su tesis también. Estamos haciendo caso. Si desean lo podemos ir revisando también, ¿no? Sí, contamos con su apoyo. Sí. Muchas gracias. Lo único nomás que mis tiempos son un poco complicados, pero sí me interesa que hagan un buen trabajo porque honestamente no hay buenos trabajos. No hay buenos trabajos. Pero esperemos que esto les sirva, ¿no? ¿Y cómo ve usted que esto influye, en todo esto influye los medios de difusión, ¿no? La radio, la televisión, los periódicos, las revistas, Internet. todo? Ustedes, ¿no? Sí.
Bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver. El problema viene lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo leer un día gestión y puedo encontrar que se resalta mucho estadística. Por ejemplo, hablan de que hay 500 franquicias. Realmente no existen 500 franquicias. Primer punto. Yo tengo la lista de todas las empresas y cuando inclusive pongo a mi gente a llamar, franquicia no somos. Entonces como que está tergiversada la información. Mucho. Nosotros hicimos un censo y a partir de ese censo es que estamos monitoreando todo, ¿no? Pero las cifras que ahora citan, la verdad que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, bien porque de alguna forma quien no conoce dice, qué perfecto, ¿no? El tema está avanzando. Por ese lado, bien. Pero para alguien que ya empieza a entrar y empieza a buscar y dice, a ver, ¿y este señor de franquicia? Sí, claro, de franquicia. A ver, vamos a sentar con él. A ver, dígame cómo es su inversión. Los manuales, tiene todo. No tengo manuales. Entonces generas un descrédito. Y eso no es bueno porque finalmente lo que vas a generar es una situación que te va a decir, oye, acá en el Perú que te engañan, ¿no? Dicen que franquicia, no es franquicia, en fin, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, con mucha responsabilidad, ¿no? Por eso nosotros somos una entidad del Estado, no nos podemos dar el lujo de publicar cualquier cosa, ¿no? O decir cualquier cosa. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, ¿qué cifras se usan? No, las que nosotros sabemos y garantizamos que efectivamente es así, ¿no? Y las que ponemos acá son aquellas que son realmente las que nosotros estamos con la certeza que, como les digo, a mí me ha tocado casos en que por recomendaciones los hemos llevado, pero ya en la afinidad se han confesado y dicen, yo lo único que tengo es un contrato. ¿Cómo te voy a estar promocionando con un contrato personal, no? Lo tengo que retirar. Entonces, bueno, y eso ya pasó hace varios años atrás, ¿no? Ahora sí hacemos inclusive acá vienen los empresarios y les tomamos una especie de examen, ¿no? No un examen escrito, pero sí a preguntarle, ¿no? Y si lo vemos medio perdido, le decimos, ¿realmente tienes un manual y todo eso? Sí, a mí me han hecho. Pero tienes que saber qué cosa estás vendiendo, ¿no? Claro. Tú no vendes ropa. Mira, la vez pasada llevamos a una empresa de prendas de confecciones. Lo llevamos a Chile, a una feria de franquicias. Bueno, el señor estaba vendiendo sus prendas. Yo decía, oye, no te hemos traído acá para que vendas tus prendas, sino para que coloques tu franquicia. Entonces todavía la gente, claro, hay mucho entusiasmo, vuelvo a repetir, mucha moda, pero el entorno no está ayudando a que entienda ese empresario de que, oye, yo no estoy viniendo acá a vender prendas, estás viniendo a vender modelo de negocio, inversión, ¿no? Entonces, ahora, que por ahí aproveches para acá, ¿no? Pero no es el sitio, no es el momento, porque la gente que está viniendo con un propósito, está viniendo a comprar. Entonces por eso digo, hay muchas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Hay que profesionalizar mucho más al empresario, ¿no? Y una última pregunta. ¿Usted cree que esto de la gastronomía gourmet, todo este proceso de internacionalización, es una moda pasajera o tiene usted cree que es un negocio que va a trascender años y años, no solamente se va a acabar ahora? No. Cada vez más, mira, hoy en día en el mundo, estas opciones cada vez, por ejemplo, tienes la gastronomía molecular, ¿no? O sea, están evolucionando. El español que ha venido, el español que vino, lo presentaron en Guaira, el chef, el que tiene su restaurante. Carla, ¿cómo se llama el español que vino con Gastón? Ferran Adrià. El pata está, por ejemplo, cada vez investigando. O sea, hoy en día tú encuentras gente que está investigando. Y una de las cocinas que ya están en toda moda, acá muy poco lo vamos a ver,
es la astronomía molecular, ¿no? O sea que es un Es negocio otro, que sí, tiene claro, éxito claro. por mucho tiempo. Y es bien gourmet eso, Molecular. bien gourmet. Bueno, Y bueno, yo trabajo para Delosi, es una empresa aparte, pero hago las importaciones de Delosi. ¿Conoces Ah, Delosi? sí, No? claro. Las importaciones, diré. Tiene la Matusan, chilis, todas esas cosas. Ya yo veo la parte de abastecimiento, pero el inbound, las importaciones. Y ellos también escogen a sus proveedores. Y no solo, por ejemplo, para la carne de Burger King, tenemos que ir hasta Bolivia para traer las carnes. Correcto. No hay proveedores locales. Como usted dice, el negocio está en el abastecimiento, ¿no? Él te pone, tú tienes que importar de este proveedor, de este proveedor. El queso tiene que ser de acá, de allá, de acá. Y al final lo traemos y las importaciones son carísimas. Carísimas. Pero se vende. Y lo venden a un precio para que... Es que mira, que acá tienes la capacidad. Ustedes conocen el modelo de Porter, ¿no? Ajá. Cuando hablan del tema de las negociaciones. ¿Quién tiene el poder de negociación ahí? Yo. O sea, el franquiciatario es el que tiene el poder de negociación. Porque va al proveedor y le va a decir, sí, mira doctor, te voy a comprar 50 toneladas al año, pero me haces precio. 50 toneladas, ya, perfecto, de una vez. Que un chiquito va a tener esa capacidad, no lo va a poder hacer. Pero ¿qué cosa estoy haciendo también? Estoy garantizando la calidad del producto. El producto. O sea, esto tiene un tema de doble vía, evidentemente, ¿no? Porque tú buscas la excelencia. Es algo que acá, por ejemplo, no han desarrollado muchas veces. Están como locos, no saben qué hacer. Ahí es donde digo la profesionalización. Pero tú, ¿cómo puedes lograr hacer una operación de ese tipo cuando tienes muchos locales? claro, porque ya estás como Claro, porque si no, no tienes capacidad de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay restaurantes que son franquicias que están fuera y lo que están haciendo es estudio de equivalencia, porque tiene una sola operación. O sea, ¿qué cosa puedo hacer yo ahí? Si tuviese más unidades, yo estaría ya ahorita con un distribuidor negociando, ya, llévame todos los ají, llévame todo lo que yo necesito, abastéceme todo este mercado. Pero no una operación. Incluso hasta llega a un punto donde el proveedor es como el cliente. Llega a un punto, o sea, nosotros somos de Losi, pero estamos sujetos a eso, a los proveedores, que nos despachen, que nos esto. O sea, no estamos muy sujetos a los proveedores, internacionales especialmente. Y la marca, tanto como Chili's, Pizza Hut, piden es que esos proveedores sean los autorizados. Correcto. Y a veces si no nos mandan esas mercaderías no podemos hacer nada. Tenemos que depender de ellos. Así es. O sea, llega un punto donde el cliente, y nosotros los franquiciados y el proveedor estén a un mismo nivel. O sea, tenemos que pelearnos, algo así. Es algo interesante ese negocio. Y también es muy conflictivo en esa parte. Pero ya voy entendiendo el negocio. Como 3 meses todavía. Qué bien, porque eso un poco afianza lo que vengo diciendo. ¿Dónde está realmente el negocio? Ese es un reto que deben tener las empresas, ¿no? Y todos, cuando queremos emprender algo, entendemos a ver cuál es realmente mi modelo de negocio y ahí es el core, ¿no? Claro. Tú necesariamente puedes hacer todo, inclusive puedes ver, mira, caso de Michel Beló. En el caso de Michel Beló, por ejemplo, mira, tú tienes diseñadores que no son trabajadores de Michel Beló, son subcontratados. La tela no la compra acá. Bueno, compra algunas, pero muchas las importa. No, si uno va a Michel Beló, muy sintética, no, entiendo, claro, pero ahí el diseño es bonito, ¿no? Quien les cose tampoco son sus trabajadores, está tercerizado. ¿Dónde está el nuevo negocio para Michel Beló? en la marca. Tú entras a Michel Beló y te vas a entrar en un atelier. Chulo, no te vas a entrar en cualquier tienda, un atelier.
¿Cómo te reciben? Unas tremendas puertas avejentadas, lindas. Llegas, te sirven una copita de champán, claro, es tabernero, pero tu champán, pues, ¿no? Tu cola real, te dan, quieres hacer tu cola. Pero, pucha, de unas copitas bonitas. Te sientes importante. Ya entendió el modelo de negocio. Ya entendió el modelo de negocio. Lo demás lo manejo. Porque sé dónde está mi core, dónde estoy apuntando, o sea, dónde estoy generando o dónde estoy entregando mi promesa de valor. ¿Y quién está pagando por eso? Ahí ya entendí cuál es mi modelo de negocio. Y están abriendo varios locales, más locales, Starbucks, y en provincia, o sea, antes estaba más acá, casi todo en Lima, ahora están abriendo en Cusco, en Arequipa, en Huancayo, o sea, están expandiéndose franquicias. Y eso es interesante porque ya no se están centrando en todo en la capital, sino es que ya van buscando más nichos allá. Y como su core es tener más locales para generar más plata. Entonces, los ingresos de la franquicia son de varias vías, ¿no? Tener proveeduría, las regalías, pero más la proveeduría. Inclusive en la OMC está dentro del capítulo de distribución de las franquicias. De distribución. ¿Te das cuenta? Es distribución. Entonces acá la gente, claro, todavía los empresarios no han podido avanzar a esos niveles, ¿no? Que deberían avanzar a esos niveles, pero no han podido avanzar. Entonces, eso, contra otra propuesta de manejo más estructurado que te garantiza todo. Por ejemplo, yo tengo un tío en Venezuela, ¿no? Que ha vivido muchos años hasta esta situación que ha tenido que emigrar, pero él tiene la franquicia de ¿cómo se llama esta? Hay una franquicia, una pizzería, Pizza Hut, ¿cuál es la otra? Papa John's. Y yo le hablaba, pues, oye tío, mira, vamos a tener franquicias pequeñas. Entonces me dijo algo muy cierto, mira hijo. A mí se me está por acabar la pasta, la masa, ¿no? De la pizza, llamo y en media hora me lo están entregando. Pido cualquier ingrediente y en media hora me lo están entregando. A ese nivel puede llegar tus franquicias. Complicado, ¿no? Complicado. Entonces hay mucha experiencia que necesitan hacer. Entonces es clarísimo que ahí está, porque el franquiciado tiene que pensar en que, o sea, mejor dicho, su desvelo no debería venir porque, oye, ahora ¿cómo consigo más pasta? No, yo llamo y me lo trae. Esa no es mi preocupación. Mi preocupación es, oye, ¿cómo sigo llenando este restaurante? ¿No? ¿Y por qué tomo esa franquicia? Porque sé que es reconocida, la gente va a venir rápidamente, no tengo que hacer mucha publicidad, y estoy metido en una cadena, por lo tanto, inclusive la publicidad se vuelve corporativa, ¿no? Todo el mundo se moja, y yo como empresario no pongo ni un real, ¿no? Pero tomo mi franquicia, me financian toda la campaña publicitaria. Ese es un gran negocio, siempre y cuando lo veamos desde ese punto de vista. Pues estamos ahí así como cuando haces tu arrocito, rascando el cocol, todos los días ya pues estamos fritos. Es un buen negocio, es un buen negocio comparado a uno convencional, ¿no? Según Matthews, conoce a Juan Carlos Matthews, dice que es uno de los que más sobrevive a pesar en el tiempo. Después de 5 años de crear un negocio, dice que la franquicia sobrevive un 98%, que un negocio convencional fuera. Claro, hay un estudio ¿cómo se llama? El Departamento de Comercio de Estados Unidos,
Y determinó que efectivamente, pues, ¿no? 95% te garantiza que vas a sobrevivir al quinto año, ¿no? Porque este es un modelo que está soportado, ¿no? O sea, que soporta la experiencia del franquiciante, ¿no? Porque evidentemente tienes que necesitar ese soporte. Si tú eres un nuevo negocio, el 65% tienes posibilidad de sobrevivir. O sea, es mayor el riesgo, ¿no? Porque no conoces buenas prácticas, no entiendes el modelo de negocio, ¿no? Entonces, sí es difícil. Pero son datos, ¿no? Yo he encontrado empresas que aún siendo franquicias han fracasado en menor tiempo. Pero son datos. Lo importante es, como vuelvo a repetir, es que si realmente hemos entendido qué cosa es lo que representa las franquicias como un atractivo de inversión. Si yo al empresario no le muestro el modelo de negocio en que está, ese empresario no va a ayudar a que tú tengas éxito. Entonces la pregunta es, ¿el mismo empresario conoce su modelo de negocio? Entonces ahí hay un reto. No es el hecho de que ya, manualízame, tráeme mi manual y yo le entrego y bacán, tú me tienes que traer mis regalías, ¿sabes? No es así. Entonces hay que entender exactamente en qué negocio estamos. La mayoría de empresarios, muchos de ellos son emprendedores. Y el gran fracaso que tienen las empresas y las debilidades está en la gestión, en la parte financiera, en la parte administrativa. Y si son empresas familiares, peor todavía, porque ahí ni el hijo, pues dame plata, papá, ya, toma. Mira, el 95% de las empresas peruanas son microempresas. Entonces, ¿podrán ellos saber cuál es su modelo de negocio? El reto es enorme. Hay que trabajar duro, pero hay que trabajarlo bien, ¿no? Por eso quiero que de alguna forma ustedes hagan un buen trabajo, algo que trascienda, ¿no? Yo también dicto clases, no solamente en la OPC, sino también en la de Lima, ¿no? Y lo digo a mis alumnos, porque ya están en 9º, 10º ciclo, ¿no? Ustedes tienen que trascender. Yo cuando presenté mi tesis de titulación, yo soy economista, ¿no? ¿Saben cuál fue mi tesis? Implementar un programa de promoción, exportación de servicios. Y todo eso lo he venido desarrollando aquí en Perú. Eso uno tiene que buscar, y todas las cosas que estaban planteadas en mi tesis hace muchos años atrás que nadie conocía, por ejemplo, cuando le decía, ¿y por qué usted pensó que el servicio debe ser una posibilidad? Le digo, porque yo he revisado mi historia, le decía. ¿Cómo es eso? Es lógico. Nosotros hemos tenido acá un gran imperio, ¿no? Ese imperio ha estado agregado de mucho conocimiento. Hemos manejado la arquitectura, la hidráulica. Imagínate, hemos construido sobre piedra, que todavía preserva. Eso no es conocimiento, mucho conocimiento. Y ese conocimiento lo puedo llevar al mercado internacional, por supuesto lo puedo llevar al mercado internacional. ¿Por qué no exportar ese conocimiento? Porque ir exportando papa, camote, esparo, esa vaina ya se exporta solo. ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Somos capaces de poder generar conocimiento? Porque somos capaces. O sea, que antes que usted ingrese aquí no existía esta área. No, yo le creo. Es un proyecto que usted lo hizo realidad. ¿Ah? Es un proyecto que usted lo hizo realidad. Sí, claro. Y batallo y me mecho y busco lo que sea para sacar adelante este sector, ¿no? Poco entendido, ¿no? Poco entendido aún así. Pero mira, pues esas cosas, o sea, ustedes tienen que hacer cosas que trasciendan. Poco entendido en el Perú, en otros países está bien evolucionado. Lo que pasa es que nuestros paradigmas están, tú hablas con
inclusive la misma los alumnos del comercio exterior. Bueno, yo les dicto todo el tema de exportación de servicios, ¿no? Y, profe, pero eso nunca lo hemos visto. Cuando empezamos a hablar ya de estrategias, de cómo se internacionaliza, qué es lo que necesita, ya digamos, ya, a ver, ¿tú qué cosas has hecho? Ya, yo tengo mi tesis de pasta dental. Ya, ¿y qué cosas necesita la pasta dental? Pero además de eso, ¿qué más necesitas? Saber cómo hacerlo, procedimiento. Y tienes que investigar, obviamente tienes que buscar una utilidad a esa pasta dental, ¿no? Claro. Tienes que ¿Qué investigar, se ¿no? diferencia de los otros? Así es, tienes que buscar muchos elementos, o sea, no es solamente yo vendo pasta, no es eso. Y empezamos a entender, ¿no? Digo, ya, ok, eso trasládalo a una cadena de valor. Y descríbeme exactamente tu paso en tu cadena de valor. Y sabes lo que se descubren los muchachos, que el 85% de su cadena de valor está ligado a los servicios. Incluso Entonces ella recién entiende, pero profe, y esto, claro, ¿y tú crees que esto no se puede exportar? Un profesional de marketing digital no puede exportar sus servicios, claro que lo puede hacer. Alguien que esté desarrollando el software no puede exportar, pero por supuesto. Alguien que te haga investigación de desarrollo no puede hacer investigación de desarrollo para todo, pero por supuesto. Entonces empiezan a entender, chido. nosotros somos el único grupo que estamos haciendo esos servicios. Nosotros estamos haciendo por todo Es lo más fácil. Exportar quinoa, no sé qué. Papa. Queríamos hacer algo más diferente. Y con mi experiencia, bueno, mi poca experiencia que ahorita tengo, quería investigar más, ¿no? Por eso escogimos. Esperamos hacer un buen trabajo. Eso es lo más importante, ¿no? Que logren ustedes tener así, que le den aplausos, ¿no? Sí, porque nos van a hacer preguntas y queremos tener todo ahí. Una información clara. Exacto. Ok, no hay problema. Y hay cosas que no entendemos, pero ya con su explicación y con la investigación que vamos a hacer, ahorita estamos ya casi por un marco teórico. Estamos ahora en la etapa de investigación. Si usted nos puede proporcionar más materiales o algún enlace, qué sé yo. Será bienvenido. Sí, nos hace llegar a un correo. No sé si el profesor le anexó nuestros correos. Si no, me mandan un correo. ¿Nos puede regalar su tarjetita, por favor? Muchas gracias. Con el título de UPC titulación, para Lo que pongo en spam. para que lo vean este correo.